Es doctor en compiladores para computación de alta performance de la Universidad de Alberta, Canadá, y es ingeniero en software de Google, licenciado en sistemas de la UKS. Con ustedes, Diego Novillo. Muchas gracias. Toda mi vida me he dedicado a compiladores para C y C++. Y hace como 2 años empecé a trabajar en gráficos para computación. Y en gráficos para computación también hay compiladores. Y en su momento yo dije, bueno, trabajé toda mi vida en compiladores, sigo trabajando en lo mismo. Son totalmente distintos. Así que me pasé el primer año golpeándome la cabeza tratando de ver qué es lo que son estos nuevos lenguajes. Y en la presentación esta quiero contarles un poco sobre por qué en los gráficos de computación tenemos primero distintos lenguajes y distinta problemática que en los lenguajes tradicionales. La primera gran diferencia es cuando una aplicación gráfica corre, no toda la aplicación corre en la CPU. Parte de la lógica de la aplicación corre en la plaqueta de gráficos, en la que se llama GPU, o la Graphics Processing Unit. Y no solamente tiene que correr en un distinto entorno, la forma de ejecución es totalmente distinta. En una ejecución gráfica, lo que se trata de hacer es todos los píxeles que tiene la pantalla, hay que colorearlos. ¿Sí? De eso se trata mostrar una imagen gráfica. Cuando mostras una imagen gráfica tenés 4.000 píxeles, 2 por 2.000 píxeles que los tenés que colorear. Para colorear esos píxeles hay que calcular geometrías, hay que calcular colores, ¿viste? Gradación de colores, y hay que calcular vértices. Si han hecho gráficos de computación, los gráficos de computación se dibujan en realidad con triángulos, con millones y millones de triángulos. Al ser millones y millones de triángulos y al ser tanta cantidad de distintos colores, tienen un problema de cantidad de datos masiva. Cuando vas a mostrar una imagen, tenés que generar 2 o 3 millones de píxeles. 2 o 3 millones de píxeles dibujados en la CPU, los tenés que dibujar uno por uno. Las GPUs lo que han hecho es, tienen un hardware que puede procesar todos estos píxeles, todos estos vértices, todas estas geometrías en paralelo. Los lenguajes que se usan para describir estas geometrías son mucho más especializados. No es un lenguaje típico como C o C++, donde vos proceduralmente definís lo que el programa hace. Estos lenguajes definen fragmentos de programa. El fragmento de un programa puede definir, por ejemplo, dada tres coordenadas, una proyección de 3D en 2D. Entonces, el programita es muy simple. El programita toma las coordenadas, hace un mapeo en 2D y ahí calculó un vértice. Pero tiene que calcular millones de vértices. Entonces, hay una cola de trabajo y hay una serie de procesadores adentro de la GPU que permiten hacer todo este trabajo en paralelo. Entonces, dentro de la GPU hay una línea de trabajo. Esta línea de trabajo se calculan los vértices, se calculan las geometrías, se calculan todo un montón de cosas en una unidad de trabajo. Y la magia de la velocidad de las tarjetas gráficas es que hacen todo esto en forma simultánea, sobre millones de vértices, sobre millones de puntos. Y finalmente, una vez que se han calculado las geometrías, que se han calculado las proyecciones, que se han calculado todo lo que es el dibujo, se calculan los colores. En el cálculo de colores hay sombras,
hay proyecciones, a veces hay rayos de luz que tienen que ser, que tenés que calcular la trayectoria del rayo de luz para saber qué es lo que está oculto. Si estás dibujando algo acá arriba del escritorio, hay cosas que están ocultas por la pantalla, hay cosas que están ocultas por los micrófonos. Todo eso se tiene que calcular en tiempo real. Entonces, los programitas estos son muy cortos. Por ejemplo, acá este es un programita que dada tres coordenadas, calcula una posición. ¿Sí? Ese programita de una línea o dos líneas se tiene que ejecutar sobre millones de puntos. Y ahí está la velocidad. El lenguaje es muy simple. El lenguaje no tiene ningún tipo de interacción con el entorno. No puede. Porque lo único que puede tener este lenguaje, este programita, es todos los inputs de las coordenadas y las salidas tienen que ser explícitamente declaradas. Ese fragmento de código hace solamente una cosa. No puedes hacer un print, no puedes abrir un archivo, nada. Y el entorno de ejecución también es totalmente distinto. El entorno de ejecución son procesadores muy, muy simples, que hay cientos de procesadores, que están... lo único que pueden hacer es ejecutar este código. Tenés cientos de threads o miles de threads que ejecutan este código con distintos datos, con distintos vértices, distintas coordenadas. La otra cosa que tienen, procesamiento de punto flotante. Muy, muy poderoso, muy rápido y en general inexacto. El procesamiento de punto flotante en GPUs es muy, muy rápido, pero con poca precisión. Porque en realidad en los gráficos la precisión no es muy importante. Entonces, para ganar velocidad se usan puntos flotantes por ejemplo, de 16 bits para que sean rápidos de procesar. Y la otra cosa que tienen las GPUs son muchísima memoria y muchísimo cache. Todo esto es muy pesado. Todas las imágenes que hay que procesar son muy pesadas perdón, en memoria. Ocupan muchísima memoria. Y además, cuando nos referimos a gráficos animados, esto tiene que suceder 60 veces por segundo. Entonces, en un segundo se tienen que dibujar 60 imágenes completas en alta resolución, en 1080p, por ejemplo. Con lo cual, se han creado una multitud de lenguajes. Todos son una variante del C. En general, los lenguajes, vos ves shaders se llaman shaders, los lenguajes de shading, porque en gráficos todo lo que sea generación de sombras todo se generó, esa es la fuente de todos estos lenguajes. Querían poder generar sombras y proyecciones. Vos los ves y parecen C, son muy parecidos al C, al C++, pero tienen distintas versiones y por supuesto los distintos fabricantes tienen sus propias versiones. Microsoft tiene la suya con HLSL. OpenGL, que es el lenguaje lo generó Silicon Graphics en su momento. Es un lenguaje abierto. Se llama GLSL y todos son una variante de esas siglas. Y Apple, siendo Apple, por supuesto, tiene también su propio lenguaje. Apple y Microsoft siempre hacen lo suyo. Ese es el lenguaje que la gente usa para describir lo que hace el shader. ¿Sí? Puede ser para un juego, puede ser para procesamiento fotográfico, puede ser para procesamiento de video. Ese shader tiene que correr en una tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica en la que corre no se sabe cuál va a ser. Puede ser Nvidia, puede ser Intel, puede ser AMD, puede ser unas tarjetas de Apple. Los teléfonos, cada uno tiene sus propios circuitos, muchas veces variantes de Qualcomm.
Entonces, el lenguaje ese cuando se traduce, no se puede traducir una vez y mandar el binario. Se tiene que traducir en un formato que pueda ser traducido nuevamente, ¿sí? Cuando yo escribo un juego, cuando yo escribo un filtro para fotografía, lo escribo en uno de estos lenguajes de alto nivel, pero tiene que correr en un montón de aplicaciones. Si escribo un filtro para Photoshop, por ejemplo, lo traduzco a lo que se llama una representación intermedia. Y la charla es sobre estas representaciones intermedias. La representación intermedia es una representación, es como un assembler. Es un assembler de alto nivel que cuando lo corres en la plaqueta gráfica se traduce finalmente a el lenguaje nativo de la plaqueta. Entonces, en los teléfonos, si el shader tiene que correr en un iPhone, lo que vos pones en el juego o en el filtro que escribís es la representación intermedia que después el teléfono, cuando carga el programa, lo traduce al hardware donde está corriendo. Y esos son los lenguajes de bajo nivel. El AMD se llama GCN, la arquitectura de instrucciones que tiene, y NVIDIA tiene PTX, que en realidad es un entorno de ejecución virtual que tiene NVIDIA. La gran problemática que tienen estos lenguajes y estos entornos de programación es que los programas no son programas enteros. El programa que vos escribís, como los programadores gráficos no escriben un programa entero. El programa es un fragmento de programa que lo tiene que cargar la aplicación principal. Es un programita que no puede correr por sí mismo. Entonces no los podemos testear en forma independiente. No se puede reproducir un bug. Es muy difícil reproducir un bug en entorno gráfico. Muchas veces es muy difícil ver el bug, porque necesitas muchas veces ser un experto. Ahora, donde estoy trabajando, al final les voy a contar un poco lo que estamos haciendo. Viene el programador gráfico, ve la imagen y te dice: esa imagen está mal. Pero es una imagen, la estoy mostrando. No, dice: esa sombra tiene un color que es demasiado difuso. Tendría que ser más sólido el color. Es un bug. ¿Dónde está el bug? No se sabe, es muy difícil. Entonces, reproducir los bugs, testear y hacer un debugging de por qué se produjo esa imagen es muy, muy complicado. Entonces, hay herramientas, les voy a contar un poco las herramientas que estamos tratando de generar. Y el otro gran problema es que hay un procesamiento paralelo implícito. Todos estos programas corren en paralelo, pero uno lo escribe como si fuera un programa secuencial. Con lo cual hay mucho problema de balanceo de cargas, o si tu código accede en memoria y sobrecargas mucho el bus de memoria, no te puedes dar cuenta cuando ves el código, porque el código accede a un array. Pero el patrón de acceso se da en tiempo de ejecución. Y entonces cuando vos ves el programa no te das cuenta del error. Y por otro lado, el entorno en el que corre el programa, el shader, es heterogéneo. Puede correr en un teléfono, puede correr en la web, puede correr en un juego, puede correr en una consola. Puede ser una consola Sony, puede ser una consola Microsoft. Entonces, todo eso que corre en estas consolas, sobre todo cuando es hardware como esto, el software que finalmente traduce el programa puede tener bugs también. El firmware del teléfono puede tener bugs. Corregir esos bugs es casi imposible, ¿sí? Porque el teléfono, una vez que ya salió a la producción, nadie lo actualiza. Muchas veces la gente ignora actualizaciones de software en un teléfono. ¿Cuántos de nosotros los ignora? Y por ahí hay un bug horrible en el firmware que nadie actualiza. Los drivers, todo eso hace que programar gráficos es un dolor de cabeza en general.
En el entorno que nosotros programamos, además tenemos heterogeneidad de plataformas. Microsoft tiene su plataforma, Apple tiene su plataforma, Nvidia tiene su plataforma. Entonces lo que se hizo hace unos 6, 7 años, se generó un grupo de trabajo de muchas empresas, entre las cuales Google participa. Se llama Kronos y generaron este entorno, un entorno que se llama Vulkan. Este es un entorno donde dijeron, bueno, hagamos un entorno que sea cross-platform, que funcione en todos estos tipos de hardware. AMD, ARM, Nvidia mismo, Intel, Huawei, muchos fabricantes de teléfonos celulares. Apple no, porque son divinos los de Apple, ¿sí? Eso nunca colaboran demasiado. Microsoft está colaborando en cierta forma. Este nuevo entorno, lo que tratan de hacer es generar una única lengua franca, un único lenguaje intermedio que todos los hardwares de las empresas que participan entiendan. Entonces generaron esta representación intermedia. La representación intermedia es la que va con el juego o va con la aplicación, que después se traduce, esa representación intermedia se traduce al hardware final. Entonces es muy importante que esta representación intermedia sea estándar, sea universal y sea fácil de traducir. Y se llama SPIRV, Shader Programming Intermediate Representation. Y la V es de Vulkan. No somos muy buenos para generar nombres en computación. Entonces, esto está en el centro de todo el ecosistema. Los lenguajes de programación, que hablamos al principio, los lenguajes de alto nivel, generan este SPIRV, esta representación intermedia. Entonces, DHLSL, de GLSL, a través de estas herramientas que nosotros colaboramos, que son open source, generan SPIRV. ¿Sí? Entonces el programador no tiene que... Los programadores no programan en esto es un assembler. Programadores programan en su lenguaje y ellos generan esta representación intermedia que saben que es portátil. Es más, la representación esta intermedia es suficientemente abstracta que se puede generar el lenguaje original de nuevo. Siempre hago algo. De esta representación se puede generar el lenguaje original. Entonces, Apple no participa en este consorcio, pero lo que alguien hizo, generaron una implementación del traductor que genera el Metal Shader Language. Entonces, vos podés correr programas Vulkan en Apple traduciendo hacia atrás. Desde la representación intermedia generamos Metal y entonces se puede correr en Apple. Y también podés generar el código original, que a veces se utiliza para debugging o para ver qué es lo que se escribió originalmente. Y del otro lado está un montón de herramientas, que son las herramientas en las que trabajamos nosotros, que sirven para optimizar, para validar, porque uno antes de mandar esto a la plaqueta gráfica, querés validar que el programa ande bien o que sea estándar, que cumpla con el estándar. Entonces hay herramientas de validación, hay herramientas de optimización. Este SPIRV es un bytecode, es como un Java bytecode. Lo querés optimizar, lo querés entender, le querés poner metadata para poder hacer debugging, para poder saber qué es lo que está haciendo el shader. Todas esas herramientas ayudan al programador para que puedan ver qué es lo que está haciendo el shader. Y finalmente, lo que se hace es escribimos software que corre en tiempo de ejecución, que toma el SPIRV y genera el
el código final, el código de hardware final, que es finalmente lo que hace correr el programa. ¿Sí? Esto no es ejecutable. Esto tiene que ser... O sea, hay dos niveles de traducción. Hay un nivel de traducción acá y otro nivel de traducción en tiempo real en el hardware. En general, SPIR-V, cuando lo traducimos a hardware, pasamos por LLVM para producir otra representación intermedia, que es la que se usa para optimizar en el hardware específico. Porque una vez que vos podés optimizar un bytecode, pero no podés hacer, por ejemplo, register allocation, no podés hacer ningún tipo de optimizaciones de hardware. No se puede hacer nada de eso porque no sabes en dónde va a correr. Cuando ya estás acá a este nivel, ya sabes con cuántos registros contás, cuál es tu cache, cuál es tu memoria, cuál es la capacidad de hardware con las que contás. Entonces ahí se hace lo que es la optimización real. Entonces cuando nosotros estamos haciendo gráficos en el grupo, cuando hacemos gráficos, nos ocupamos de dos cosas. Uno, de poder hacer esta traducción para los usuarios, de hacerla bien esta traducción, de hacer herramientas, y acá para dar performance, porque nosotros necesitamos que el programa corra a 60 frames por segundo. Entonces toda la performance, todas las optimizaciones de performance ocurren acá. Me voy a saltear esta parte. Esta parte habla sobre cómo está organizado, lo voy a hacer muy breve, cómo está organizado el lenguaje intermedio para poder ser primero optimizado y después traducido. Uno de los grandes principios de compilación, que esto empezó en los 90, es una forma de representación que se llama SSA, en la cual el compilador, si el programa está expresado en esta forma, hace que muchos análisis y optimizaciones sean muy fáciles de hacer. Y todo lo que eran optimizaciones de compiladores que se hacían, todas estas técnicas de optimización que se inventaron en los 70, en los 80, muchas veces eran complejas de implementar. Cuando se inventa esta forma, es una forma de expresar el programa en la cual cada vez que hay una asignación, la asignación genera un nombre nuevo. Por eso se llama asignación simple. Acá la variable i, que está usada muchas veces, cuando se asigna, cuando se la expresa en SSA, cada asignación genera una versión nueva de i. Entonces, cuando yo asigno acá, ahí genero la versión 0. Cuando la uso la última versión que se generó. ¿Sí? Entonces, acá, si yo quiero ver qué valor tiene i acá, es fácil. Esta es i0. Hay una sola i0. Es esta. Esta i acá es i1. Entonces, esta i yo sé que es esta. Entonces, si estoy haciendo algo como propagación de constantes, por ejemplo, cuando veo esta expresión, yo puedo preguntar en tiempo de compilación, ¿qué valor tiene i0? Y i0 vale 0. Entonces, i1 vale 1. Entonces, esta función la estoy llamando con el parámetro 1. ¿Sí? Todos los compiladores modernos usan esta expresión, esta forma de expresar el programa. SSA tiene una complicación cuando tenés asignaciones a la misma variable en dos ramas de un if. Cuando llegas al fin del if acá y querés usar la y, no sabes cuál vas a usar. ¿Sí? En esta expresión, por ejemplo, x menos y, no sé si voy a usar esta y o esta y. Entonces se genera una nueva instrucción, una instrucción phi, que es un operador de mezclado. Usa i3, se genera un nuevo nombre aquí. Hay muchas más. Sí, no voy a tardar mucho tiempo si me meto mucho.
Otras cosas que hay que observar son el type system, los tipos de operaciones y los tipos de datos que puede manejar el lenguaje intermedio. Cuando diseñas un lenguaje, tenés que también representar llamadas y regreso de funciones. ¿Cómo se representan? Cómo se representan cosas que son solamente específicas para hardware. Hay muchas cosas que son muy específicas para hardware. Por ejemplo, hay hardware de predicación en los CPUs escalares, donde instrucciones predicadas. Entonces las instrucciones predicadas las tenés que expresar de alguna forma, y estos son los built-ins, o cuando tenés expresiones trigonométricas, por ejemplo. No las querés expandir, pero sabes que el hardware tiene una función de seno o de coseno, por ejemplo. Y instrucciones que carguen y load and store, que carguen y guarden en memoria. También necesitas expresar. Sincronización. Todo eso tiene que formar parte de tu representación intermedia para que vos puedas traducir del lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel. Y eso es lo que es SPIR-V. Es una representación SSA que tiene su propio sistema de tipos, que tiene su propio control flow, que tiene su propia expresión de funciones y primitivas para acceder a memoria. También el LLVM tiene eso. Entonces, ambos, SPIR-V o LLVM, sirven para representar los mismos tipos de programas. Hay una competencia entre SPIR-V y LLVM. ¿Cuál de las dos representaciones es mejor? Y la respuesta es, las dos sirven para algo específico. Si estás haciendo algo como lo que voy a hablar ahora, optimización o validación o herramientas de programación, SPIR-V es mejor porque es mucho más abstracta que la representación de LLVM. Si estás haciendo pura optimización, la representación de LLVM es mejor. En SPIR-V también tenemos la ventaja de tener una representación nativa SSA, con lo cual podemos generar bytecode lo más pequeño posible, lo más compacto posible. Y también podemos hacer algo que se llama legalización o adaptar el lenguaje original. El lenguaje de alto nivel muchas veces tiene expresiones que el hardware no admite. Por ejemplo, hay hardwares que no admiten llamadas recurrentes. Entonces, uno lo que tiene que hacer es expandir la llamada recurrente. O hay hardware que no admite funciones que llaman a funciones. Entonces, tenés que expandir todas las funciones. Una vez que uno tiene el bytecode ese bytecode no corre en el hardware. Ese bytecode tiene que ser traducido. Les había dicho, hay que traducirlo al hardware real. Esa traducción tiene que ser rápida, porque la traducción esa ocurre cuando el programa está corriendo. ¿Alguna vez han jugado juegos, por supuesto, o han usado el Photoshop, filtros del Photoshop, o siempre hay una pantalla de carga? La pantalla de carga, lo que está haciendo, mucho de lo que está haciendo esa pantalla de carga, es compilando los shaders. Porque el juego, en el DVD viene con bytecode, que tiene que ser traducido a la tarjeta gráfica que tengas en la PC. Por eso esas pantallas de carga, y muchas veces son lentas, porque esta traducción puede ser muy, muy lenta. Y en esta traducción no solamente hay que hacer todo un proceso de traducción, se optimiza. Las optimizaciones son lentas. LLVM es un compilador que puede tener 200 pasadas de optimización. Y esto hace que mucho de la problemática que tenemos es de los múltiples niveles de compilación. Tenemos múltiples niveles de bugs, porque puedes tener un bug en el traductor inicial de HLSL a SPIR-V, puedes tener un bug en el optimizador de bytecode,
puedes tener un bug en el driver, puedes tener un bug en el firmware, nunca se sabe. Es muy difícil buscar estos bugs y hacerlos independientes. Y también tenés bugs de performance. No sabes cuánto tiempo vas a estar haciendo optimizaciones o si las optimizaciones que haces son efectivas para el hardware. Mucho de lo que hacemos entonces es herramientas para entender qué es lo que está pasando en todo momento. Herramientas para capturar bugs. Una de las formas de capturar bugs es, les muestro acá. Una de las formas de capturar bugs es esta herramienta que se llama Gapit. Gapit lo que hace es captura absolutamente todas las llamadas a Vulkan, al API que hace el programa. Absolutamente todas. Captura todos los shaders, captura toda la generación de nuevas pipelines gráficos y los pone en un trace. Y después el trace ese te da una herramienta para poder examinarlo, para poder correrlo. Acá, por ejemplo, ha capturado varios frames de este juego o de esta animación y te permite ver cada frame, te permite ver cuáles fueron las llamadas que se hizo al API, te permite ver toda la memoria, te permite ver todos los frames y te permite decidir cuáles frames, te permite tener frames, lo que se llaman frames buenos. Entonces, si tu programa cambia y los frames cambian, entonces hace una comparación gráfica y te dice, este frame es distinto. Y la otra complicación es que distinto en el mundo de gráficos no es una definición precisa. No es como 2 más 2 es 4. No, en gráficos es, bueno, la sombra es un poquito más oscura que lo que debería ser. Es muy impreciso. Y muchas veces depende del artista, porque el artista dice, bueno, no, la sombra esa yo la quise hacer así. Entonces, si la pones más oscura, no es buena. La física, por ejemplo, la física de los juegos muchas veces no es real. Entonces, tienes gente que hace el motor de física del juego, que quieren hacer la física exacta, y el desarrollador, esa persona tiene que saltar más alto. Dice, pero no puedes saltar más alto, tiene que saltar más alto. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen el desarrollo mucho más difícil. Otra de las herramientas que tenemos lo llamamos ámbar, porque ámbar es como que atrapa al insecto. Lo que hace, te da un entorno en el cual vos podés, tenés un shader, tenés los inputs del shader, las entradas y las salidas, y vos en un archivo de texto vos configurás, esta es la respuesta que debería recibir. Entonces, todo eso está en un solo archivito de texto. Cuando lo corres en el hardware, el entorno puede testear que la salida del shader es lo que vos querías. Y entonces esto es muy bueno para desarrollar compiladores. Cuando estás desarrollando el compilador, vos tenés una batería de tests que podés correr. Y cuando están descritos en una forma muy precisa y muy compacta, entonces lo hace fácil para el testeo. Eso lo estamos desarrollando en la empresa. Y la otra cosa que estamos desarrollando, todo esto, ¿por qué lo estamos desarrollando? Porque Google tiene un proyecto con Ubisoft. El último juego de Ubisoft, Assassin's Creed algo. No soy bueno para juegos yo. Bueno, la última versión de Assassin's Creed, el juego corre en los servidores de Google, con hardware de Google, y lo único que hacemos es hacer un streaming del video del juego en tu terminal, donde tu terminal sea. Y los inputs que vienen de tu joystick los recibe el juego y reacciona. Entonces, vos para jugar este juego no necesitas una PlayStation, no necesitas una PC. Lo único que necesitas es el Chrome
y un joystick conectado a la... Gracias por la pregunta, porque ese es el gran tema. El juego necesita, como el juego corre en los servidores de Google y los 60 frames por segundo tienen que venir hacia tu pantalla, se necesita un ancho de banda de unos 20 megabits. El juego ahora está en testeo en Estados Unidos y Europa, me parece. Esto salió ahora un mes más o menos, pero es un proyecto de hace como 3 o 4 años. Y funciona. Funciona en el sentido de que la gente que juega, yo lo he jugado, reacciona bien el juego. El juego corre en 1080 y soy malísimo, me mata en los primeros 10 minutos, pero funciona bien el juego. Y este es un video, no sé si tenemos conexión acá. Ok. Esto está rendered y jugado en los servers de Google y el video es lo único que se ve acá. Todo esto corre en una tarjeta gráfica que está en los servidores de Google. Y lo que nosotros hacemos son los compiladores para poder definir los shaders que los programadores ponen. Y nosotros no hacemos los gráficos, simplemente hacemos los entornos de programación y las herramientas para que los programadores puedan expresar todos los cálculos y las geometrías, los colores, las proyecciones. ¿Eso lo hace Ubisoft? ¿Perdón? Eso lo hace Ubisoft, sí. Sí, ¿no? Entonces nosotros hacemos toda la herramienta que corre adentro de la computadora. Y esto corre, son computadoras Linux con las placas gráficas, una placa gráfica de AMD, me parece. El trabajo de soporte acá es que el dibujo corra lo más rápido posible, o sea, a más de 60 frames por segundo, porque una vez que el dibujo está generado en el servidor, se tiene que codificar, se codifica el video, y ese stream de video es como Netflix. Nunca llego a esta pantalla. Se codifica el video y se manda a la computadora que está corriendo. Y eso es lo que come todo el bandwidth. Había una pregunta ahí sobre eso es lo que comen los 20 megabits. Que es más o menos, creo que es unas 4 veces lo que necesita Netflix, me parece, pero no estoy seguro. Por supuesto, hay mecanismos entonces, muchas veces la velocidad tiene 2 componentes, la velocidad que se necesita. La velocidad de procesamiento de gráfico del juego mismo en el servidor, la velocidad de codificación del video, del stream de video y los elementos de compresión. Cuando el sistema nota que la conexión con el usuario, la conexión final es mala o se degrada, entonces la codificación se hace mucho más, es como, lo mismo que pasa con Netflix, cuando tenés una mala conexión, el video se empieza a ver todo pixelado, gracias. Y esto hace lo mismo, hay un proceso de degradación para que no se arruine claro, para que el tiempo real se mantenga, el lag, que haya los milisegundos de lag que hay entre la acción y la reacción del jugador,
es lo que se trata de mantener constante. Y eso es lo que he estado haciendo en los últimos 2 años. La gran problemática, no me dedico al video, a todas estas cosas de video, es que el juego corra lo más rápido posible dentro del servidor, y después hay otro componente del sistema que es el que hace la codificación. Y con eso los dejo porque me parece que estamos ya casi sin tiempo. Hay tiempo para preguntas, si quieren, no sé si tenemos mucho tiempo. Una consulta que no me quedó muy claro. Cuando generas el bytecode en SPIR-B y luego lo traducís a los lenguajes que va a entender cada uno de los hardware, corren unas optimizaciones, dijiste. Sí. ¿Son automáticas o puede haber algún desarrollador que corra algunas optimizaciones a mano sobre ese código? Si tenés acceso al compilador del driver, podés poner las que quieras, las que vos quieras. En general, en el entorno en que estamos nosotros, el compilador del driver lo modificamos nosotros y no le damos acceso al usuario final. Pero si suponete vos corres en tu propio hardware y tenés acceso al driver, al source code del driver, sí lo podés modificar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, aprovechando lo que decía el tema de la compilación, en un momento dijiste que hacían el bytecode para el compilador, digamos el SPIR-B, y después que hacían la traducción en vivo, ¿puede ser? En real time, que hacían al hardware. ¿Por qué no se precompila eso para que sea más...? Sí, se precompila. En tiempo real es en realidad cuando la aplicación corre. Cuando la aplicación carga y vos estás en tu PC, muchas veces la carga de la aplicación, ahí es donde se corre, porque ahí es donde el programa, ahí es donde sabe en qué hardware está corriendo. Muchas veces, sobre todo en entornos de PC, eso se hace una sola vez. Entonces la primera vez que corres el juego muchas veces en la PC es más lenta la carga. Y las otras veces el juego corre automáticamente porque todo eso una vez que se compila se pone en un cache, en un cache en disco. Y otra de las grandes cosas que hacemos dentro de nuestro entorno, como nosotros tenemos un control completo sobre el juego y sobre el entorno donde corre, hacemos caches que muchas veces se usan en varios juegos. Entonces, si alguien está jugando este juego acá y viene otra persona y que quiere empezar el mismo juego en otra sesión, nosotros tratamos de usar el cache que se generó en la primera sesión en la segunda sesión. Actuar como framework, digamos. Sí, el framework interno donde corre el juego trata de compartir los caches lo más que pueda. Ok, y en cuanto a lo que era testing, ¿se usa para el debug alguna estrategia con modelos predictivos para la detección o sigue siendo bastante manual a veces? Printf. Sí, no. No, es muy... sí, no, y leer la borra del café, sí, lo que se pueda, no, es muy primitivo. Es una de las cosas que me espantó cuando me moví al mundo de los gráficos. La gente de gráficos hace todo a pulmones, es espantoso. Y entonces lo cual es fabuloso para nosotros porque laburo garantizado por mucho tiempo. Pero sí queremos hacer herramientas para poder hacer ese tipo de cosas. Además te quema la retina. Sí, no, es horrible. Gracias, Diego. No. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le damos otro aplauso a Diego, por favor. Sí. ¿Eh? Una pregunta más. Muy buenos días. Hola. Bueno, mi pregunta en base a lo que has expuesto relacionado al tema de video, ¿no? Hoy que está muy de moda ello. Hablamos la parte de desarrollo, pero a nivel de usuario, quizás se preguntarán cuáles son los requisitos mínimos de hardware para poder
utilizar, en este caso, ¿no? el aplicativo, ¿no? Y hiciste una referencia relacionada a que Google trata en lo posible de utilizar, que el hardware utilice menos temas de gráficos, con la intención de que el equipo no pueda existir mucha carga directamente en el equipo, ¿no? Del usuario. Ahora, el tema es, en relación al usuario, al momento que utilice el servicio de los juegos, el equipo podría ser un estándar, de repente un i3 o algún otro requerimiento, y además del tipo de tarjeta gráfica, ¿no? Porque los juegos exigen una tarjeta gráfica de, bueno, un poquito, al menos para tenerlo en tiempo real y no hacer esos elementos que hacen que se pixele la imagen o esos tracks que hagan que se haga en un momento lento y pierde el tema real de lo que uno quiera visualizar, ¿no? Sí. Ese es mi interrogante. Claro, en Proyecto Stream el hardware que el usuario tiene que tener no importa. Lo único que importa es el ancho de banda que tenga el usuario. Porque el procesamiento gráfico se hace en los servidores. Y en los servidores tenemos tarjetas de gráficos muy poderosas. Lo único que se necesita es, cualquier laptop lo puede correr. Lo único que se necesita es un ancho de banda lo suficientemente ancho, que en este momento son más o menos 20 megabits, para que la imagen pueda venir. Es como cuando ves Netflix, que si no tienes tienes una conexión mala, el video no se ve bien. Pero la tarjeta de gráfico local no interesa. Okay. Gracias, gracias. Gracias, Diego.